Dios me los bendiga a todos. En esta hora les habla su servidor Elías Rodríguez, como siempre, dispuestos a traerles una palabra de parte del Señor, una palabra que los va a motivar, una palabra que va a llenar sus corazones de esperanza, los va a fortalecer en las Escrituras. El título de este mensaje en esta hora es No te avergüences de tu fe en el Señor. No te avergüences de tu fe en el Señor. Y eso lo digo porque nuestra fe no puede estar supeditada a nuestras circunstancias actuales. Es decir, lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando, no puede supeditar nuestra fe en el Señor. Vamos a estar viendo textos de las Sagradas Escrituras donde vamos a poder observar, vamos a poder mirar qué es lo que yo les quiero transmitir en esta hora. Por ejemplo, vamos a hablar primero en el ámbito de nosotros los creyentes, en el ámbito cristiano. Vamos a ver un ejemplo vivo aquí en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, para los que son casi teólogos. Dice la poderosa palabra de Dios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ojo con eso. Naamán era un hombre valeroso en extremo, un hombre a través del cual ese país o esa nación había logrado muchas victorias, pero tenía un problema no menor: era leproso, tenía una enfermedad incurable. La lepra en la antigüedad era algo incurable, una enfermedad incurable, y ese hombre Naamán, el sirio, tenía ese problema. Y dice la palabra de Dios: y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vemos que esa muchacha, aunque había sido tomada cautiva, aunque había sido esclavizada por parte de los sirios, no se avergonzó, no tuvo temor. El término avergonzar en este contexto no está implicando que la persona tenga pena o le dé vergüenza de ocultar lo que ella es. Está hablando de un temor que puede conllevar a la persona a negar al Señor. Pero vemos que esa mujer no vio sus circunstancias actuales, porque nuestra fe no puede estar supeditada a las circunstancias que estemos atravesando. Es decir, si estamos pasando momentos de adversidad, entonces no predico a Cristo porque estoy en una adversidad. No, eso no tiene nada que ver. Si estoy pasando una adversidad, debo confesar que Cristo es poderoso, que Cristo venció la muerte, que Cristo nos dio vida eterna, y saber en quién hemos creído. Porque ese es el problema de muchos cristianos, de muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo a través de las Escrituras, y en momentos difíciles su fe está supeditada por las circunstancias que está viviendo. He conocido casos de personas que les tocó una enfermedad y por eso dicen que Dios no, ponen en duda de que Dios es un Dios sanador. Y la Biblia relata que el apóstol Pablo llegó un momento en que tuvo una enfermedad. Dicen algunos que en los ojos, un aguijón en la carne, y estaba enfermo, pero aún así fue el que más escribió cartas en las Sagradas Escrituras. Y es un hombre ejemplo para todos nosotros. Entonces, ¿por qué si hay una enfermedad o alguien está enfermo, por qué tenemos que dudar de que el Señor es todopoderoso, que Él es Jehová Rafa y que Él puede sanarnos o librarnos de cualquier enfermedad, de cualquier momento de adversidad por el que estemos atravesando?
Podemos ver que esta muchacha no tuvo en cuenta, no le pareció nada su circunstancia en la que estaba esclavizada, sino que simplemente glorificó el nombre de Dios, anunció que en su país estaba el Dios verdadero y que ese Dios tenía el poder para sanar una enfermedad incurable como era la lepra. La lepra no tenía cura, pero Dios tiene cura. Dios tiene la sanidad para cualquier enfermedad incurable. Cuando los médicos dicen no hay más nada que hacer, allí Dios comienza su obra cuando depositamos toda nuestra confianza en su poder sanador, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que nuestra fe debe ser explícitamente en nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro camino. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Juan 14:6 lo dice, y por eso vamos a estar viendo también en Daniel, libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 3. Vemos también que la Biblia nos relata que hubo Nabucodonosor, el rey de ese momento, mandó a construir una estatua enorme para que todos los pueblos, los que estaban esclavizados por él, los que estaban allí esclavos, al escuchar el sonido de los tamboriles, se postrasen delante de esa estatua. Pero los israelitas, los judíos, sabían que hay un mandamiento en Éxodo 20 que no se pueden postrar delante de imágenes, delante de estatuas, y ellos dijeron no lo haremos. Entonces cuando al rey Nabucodonosor se le comunicó, porque eso fue un estratagema de los enemigos de estos muchachos, de crear esa situación para poder tener de qué acusarlos ante el rey, porque el rey los tenía en buena estima. Entonces se idearon ese plan diabólico por demás, y les dijo a ellos de que debían hacer o cumplir la orden que él había transmitido a través de sus servidores. Pero dice en el capítulo 14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire, esto es tremendo. Esto es tremendo porque las naciones en la antigüedad, las naciones que conquistaban a otra nación más pequeña, el Dios de esa nación era inferior en su mente, en lo que ellos creían. Que, por ejemplo, Babilonia conquistó a Jerusalén, conquistó a Israel. Entonces pensaban ellos que el Dios que tenían ellos, Marduk, era más poderoso que Jehová de los ejércitos, porque ellos habían sido sometidos. Pero no es así. Dios permite en nuestras vidas circunstancias en las cuales va a parecer que Dios nos ha abandonado. La gente va a pensar que nuestra fe en el Señor es vana, de que lo que estamos atravesando nos está sucediendo porque no somos cristianos. En cierta ocasión iba yo a sacar un dinero de un cajero y llegaron dos asaltantes, me colocaron un revólver, me amenazaron con palabras soeces, palabras intimidantes, y se llevaron mi dinero y el dinero de un compañero de trabajo. Entonces yo, en medio de la situación, yo dejé que se llevaran todo, pero llegué a mi casa bastante compungido porque era mi quincena, eran mis primas, y quedé sin dinero ni para pagar el arriendo. Pero por mi mente no pensó que Dios me había abandonado. Lo que yo pensé, que Dios me guardó, Dios me protegió de que esos individuos me hicieran daño, porque fácilmente podían dispararme, como ha sucedido, que por quitarle el celular a una persona le dan un tiro, le disparan, y ahí queda la persona en una silla de ruedas, o otros mueren. Entonces yo lo que le di gracias a Dios, porque me protegió, me salvaguardó de esa situación. Pero una persona que me conocía me dijo que eso me había sucedido porque no estaba yendo casi a la iglesia.
Pero lo que esa mujer no sabía, que yo no iba a casa de la iglesia, era porque mis horarios laborales no me lo permitían. Pero no porque no estuviera yendo normalmente a la iglesia, yo no iba a tener comunión con el Señor. Porque lo importante en todo esto es mantener una comunión con el Padre a través de la lectura de su palabra, de la oración y de estar predicando su palabra. Entonces, cuando me pasó eso, mucha gente pensó, al hermano Elías lo atracaron porque está apartado del Señor o está mal con el Señor. Mucha gente está pasando situaciones, siendo cristianos, que cualquiera podría pensar que le está sucediendo porque no busca de Dios. Pero el Señor sabe y conoce nuestra situación. Él está pendiente y en cualquier momento, dice la palabra de Dios aquí en Daniel también, que Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos, Él cambia las situaciones y va a ser fácil, así como Él dice que como Él permite una prueba en nuestras vidas, pero así como la permite, también nos muestra la salida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque esta es una palabra, se los dije, que nos va a fortalecer, porque muchas veces hemos llegado a estar pensando que por la situación que estamos no somos capaces de llevar el evangelio. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor, bonito nombre para un niño que tenga usted, le dijo a estos tres muchachos que Dios era aquel que lo podría librar de sus manos, ese hombre se creía un Dios, pero solo hay un Dios y está en los cielos, Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La fe de estos tres varones de Dios no estaba supeditada al momento, a la situación. No se dejaron intimidar por la presencia de un rey malvado como era Nabucodonosor. Si Hitler es un tipo que en la historia se conoce por su crueldad, el rey Nabucodonosor era un rey despiadado, un rey que no solamente era despiadado, sino que disfrutaba el castigo a sus esclavos, a la gente que era sometida por su ejército. O sea que él disfrutaba lo que estaba haciendo. Él infligía castigo a las personas, le sacaba los ojos, le cortaba las manos, los torturaba, y para él era un deleite hacerlo. Entonces ellos su fe no estuvo supeditada al momento de peligro que corrían aún sus vidas, sino que se decidieron pronunciar: del tema ni hablamos, porque nuestro Dios nos puede librar, y si no lo quiere hacer, bendito sea su nombre. O sea que si estás pasando por un momento difícil y Dios permitió que lo pasaras, tu fe no puede menguar, tu fe tiene que fortalecerse en el Señor, porque aquí el Señor nos da un ejemplo en su palabra, donde estos tres hombres no se dejaron intimidar por la presencia de un rey. Y nosotros, al igual, en nuestras vidas, en nuestra situación, nuestra fe no puede menguar cuando en nuestra empresa nos inviten a sitios donde nuestro testimonio puede quedar en entredicho. Conozco de personas que muchas veces están en una empresa y arman y van para la empresa decide alquilar un palco de honor en el carnaval de Barranquilla. Entonces ellos, por no desagradar a su jefe, se van para Barranquilla para el carnaval, siendo cristianos, están metidos en sitios donde su nombre, donde su fe va a quedar entredicho, porque ese que te invita a ti a tomarte una cerveza siendo cristiano y tú lo acompañas, termina diciendo: ¿qué clase de cristiano es este? Ese no es ningún cristiano, ese es un torcido, porque muchos dicen así, es corrupto, cristiano corrupto, evangélico corrupto, le dicen a la persona cuando se deja llevar a una situación en la cual lo van a hacer pecar. Conozco de personas que iban bien en el Señor, pero llegó alguien y los sonsacó, así como sonsacaron a los Gálatas, que el apóstol Pablo en un momento dijo: ustedes iban bien. ¿Quién los fascinó a apartarse del Señor? Así gente en este momento que tienen ganas de buscar del Señor.
les gustan las cosas de Dios, van a la iglesia, pero las situaciones que se presentan en su diario vivir o amistades que los llevan los invitan a tomar licor, a hacer cosas que que van en contra de la palabra, prefieren a ese amigo, prefieren a esa persona que los está sonsacando a guardar un estatus delante de Dios. Entonces en este momento yo pregunto, le hago una pregunta a esas personas. ¿Quién es más importante para tu vida? ¿Nuestro Señor Jesucristo o tu amigo que te ha hecho un favor o que te hace favores? El favor más grande te lo puede hacer Jesucristo, porque Él es el que permite las situaciones, y los amigos pasan, las situaciones pasan, pero el Señor Jesucristo permanece para siempre. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 66. Vemos a hombres que en su momento de pronto dudaron o menguaron, pero que de igual forma, gloria a Dios, Marcos 14, 16, dice la palabra de Dios que se presentó, que tenían detenido a nuestro Señor Jesucristo. Le estaban haciendo un juicio toda la noche, y dice la palabra que hubo un momento en que se acercaron al apóstol Pedro y dijeron: tú eras uno de ellos. Entonces Pedro, dice la palabra de Dios, que negó al Señor. Lo negó, ¿por qué? Porque se creía que un Mesías, como era el Señor Jesucristo para sus apóstoles, muerto no era Mesías. Entonces, como ya estaba casi condenado, es posible que el apóstol Pedro entrara en dudas y dijeran: bueno, yo como que me equivoqué, este no era lo que el Señor nos había prometido. Si Él es el Mesías, debió pelear contra los romanos, y terminó negando al Señor. Tanto es que le dijeron: tú eres uno de ellos porque tu hablar te delata. Y su hablar no era porque él dijera gloria a Dios, aleluya, como dicen muchos por ahí que nos distinguen, porque la gente a todo el mundo es Dios te bendiga. Le dicen al borracho que está en la esquina: Dios te bendiga. ¿Para qué lo va a bendecir? Para que siga tomando licor. Entonces el hablar de los galileos era un dialecto tosco, así como cuando usted, por ejemplo, perdonen mis amigos que viven por Olaya Herrera, personas que viven en el barrio Olaya Herrera aquí en Cartagena, en esos barrios que son de por allá de Boston, La Candelaria, Chiquinquirá, que son barrios bastante populosos. Ellos tienen una forma de hablar muy típica, y cuando uno les escucha, uno sabe que son de por allá, porque su dialecto, su forma de hablar los delata. De igual forma, cuando una persona, un santandereano, un costeño habla, un cartagenero, también su forma de hablar uno lo saca por la forma de hablar. Así eran los galileos también. La mujer lo dijo: tú eres uno de ellos porque tu hablar te delata. Y dice la palabra que el apóstol Pedro terminó negando al Señor en un momento, en una situación difícil. Pedro se avergonzó, no era porque tenía pena, sino que tuvo miedo de lo que le podía ocurrir. Entonces, aunque ya estaba todo profetizado por el Señor le había advertido que iba a hacerlo, Pedro realizó ese acto, pero vemos más adelante que él se arrepintió. Vemos más adelante que el apóstol Pedro recapacitó y volvió nuevamente, y fue uno de los hombres más valerosos que hubo en el Evangelio, predicando la palabra de Dios. Entonces, al igual que Pedro, que muchos lo critican, el apóstol Pedro, hay muchas personas que quieren llegar a los pies de Cristo, pero prefieren seguir guardando las tradiciones de sus abuelos, de sus abuelas, de sus viejas creencias, y dicen: no, sí, mi abuelita es evangélica, o mi mamá es cristiana, ella está yendo a la iglesia, y a mí me gusta, pero es que tú sabes, los amigos. Mira, tu amigo no te va a dar salvación. No te avergüences de buscar de la presencia de Dios, porque los amigos, como les dije ahorita, pasan. La rumba pasa. Los momentos de fragor, de entusiasmo, pasan. Pero el que busca al Señor dice que permanecerá, porque Él le da vida eterna. Y sepan ustedes que Dios está esperando que abran sus corazones, que no se avergüencen de llegar a los pies de Cristo, porque muchas veces
También así como sienten vergüenza de miedo, también vergüenza de pena. Cuando yo me convertí al Señor, yo me puse a prueba yo mismo. La Biblia dice, examina tu fe para ver cómo estás andando. Resulta que yo seguía al Señor, comencé a buscar de la presencia de Dios, pero yo era una persona muy introvertida, yo era muy poco de palabras y todo me daba pena. Entonces yo, ¿qué hice? Yo dije, yo no, si me da pena andar con nada. Yo decía, yo no llego a los pies de Cristo porque allá tienen una forma de vestir y yo no voy a andar con esas camisas manga largas hasta por acá. Entonces a mí me daba pena y yo no llevaba la Biblia, pero una mañana dije, Señor, me está dando vergüenza, me está dando pena de cargar la palabra de Dios en mis manos. Entonces decidí andar con la Biblia en mi mano, me iba para la iglesia, me iba para el trabajo, iban las bucetas llenas y todo, pero hasta que yo dije, hasta que ya yo sienta que no me da pena, que no me da vergüenza, voy a seguir con las escrituras en mis manos. Cuando pasó el tiempo y ya me pude percatar que no me daba vergüenza, que no me avergonzaba yo de ser un evangélico, de ser cristiano evangélico, entonces ya sí compré un bolso y metí la Biblia en el bolso. Hoy día no es que me dé pena, por comodidad uso la Biblia en un bolso o lo que sea, pero no me da vergüenza pregonar a diestra y siniestra que soy cristiano evangélico, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. Entonces, mis queridos amigos, tu fe no puede estar supeditada a lo que el Señor quiere dar a aquellas personas que necesitan de Él. Si estás en una empresa, tu fe no puede estar supeditada a predicarle al gerente porque tú crees que el cargo que tú ocupas es inferior al de él. No. Si el jefe es un borracho, es un adúltero, él necesita de Cristo y tú tienes que predicarle, porque para eso te puso Dios allí. Hasta con tu testimonio. Con el testimonio de nosotros hablamos a los incrédulos. Porque las personas de pronto, el común es que digan los evangélicos son corruptos, son sinvergüenzas, pero si tú te comportas a la altura, ellos no van a tener nada que decir de ti. Y si lo dicen mintiendo, y la palabra dice que bienaventurados son cuando hablen de nosotros, cuando hablen mal de nosotros, mintiendo. Por lo tanto, cuando estés en una clínica, en un hospital, y el Señor te dé palabras para hablarle a ese enfermo, para hablarle al médico, porque muchas veces yo le puse una comparación a unos familiares míos, y nosotros a veces nos da vergüenza, nos da temor hablarle a personas porque creemos que tienen un estatus superior al de nosotros. Y resulta que esa persona, por muchos títulos que tenga, necesita de Cristo, necesita un Salvador, porque creemos que solamente tenemos que predicarle al que está enfermo, al que está pasando momentos de dificultad, al que sabemos que no tiene ni para la comida. Pero a ese que vemos que vive tomando licor, que tiene un buen vehículo, que tiene un buen carro, que tiene un buen cargo en una empresa, que aparentemente es feliz, a ese no le predicamos. Porque creemos que a nosotros solamente nos toca predicarles a personas que por su necesidad, por las circunstancias que está atravesando, es fácil que reciba el evangelio. Y resulta que no es así, porque hay personas que cuando tienen un momento de dificultad que están pasando, y uno va y les predica y aparentemente reciben el mensaje, pero una vez les llega la bendición, no quieren saber más nada de la iglesia ni del evangelio. Entonces da tristeza de personas que son simpatizantes del evangelio, pero por temor a las cosas del mundo, o por amor a las cosas del mundo, o por temor al qué dirán, porque dicen, hoy, ¿qué van a decir cuando me vean en la iglesia con una falda larga o cuando me vean con una Biblia en las manos? ¿Por qué te avergüenzas de tu Señor? Si el Señor no tuvo vergüenza de morir por ti siendo un pecador, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué me va a avergonzar a mí decirle a mis compañeros que soy cristiano evangélico? A mí se acercan muchas personas y me preguntan, ¿usted es pastor? Y yo no soy pastor. ¿Cuándo vas a ser pastor para que compres una camioneta? Yo no estoy en eso. El día que el Señor me llame a un cargo de esos, lo haré, pero no lo haré por beneficios económicos. Porque la gente tiene una idea en su mente de que todos los pastores están detrás de algo. Y pueda que algunos fallen, pero no todos son así. No debemos incluirlos a todos en un mismo saco. Todos los pastores no son corruptos. Hay algunos siervos de Dios que están buscando al Señor como debe ser. Y por esas personas que vale la pena seguir predicando el evangelio. No es fácil, no es fácil. Yo los invito a que mediten
en lo que están haciendo. Sepan que hoy puede estar uno en un lugar de trabajo, en una buena empresa, puede tener de pronto un buen cargo, pero no sabemos el día de mañana qué nos puede suceder. Hoy estamos bien de salud, mañana podemos tener un accidente, podemos amanecer en una clínica. Muchas personas se acuestan bien y amanecen muertos. Entonces, que cuando te despiertes en la presencia de Dios. Que cuando te despiertes, no te despiertes en el infierno, sino delante de tu Rey. Amigo mío, tú que eres incrédulo, tú que dices que no vas a llegar a ser evangélico, porque no te gusta esta religión. Esto no es religión, el cristianismo no es religión, es una relación con Dios a través de los principios bíblicos. Por eso es que ustedes ven que los cristianos evangélicos nos comportamos de una manera diferente, porque tenemos que guardar un estatus, delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia dice que el que dice ser cristiano debe andar como Cristo anduvo. Entonces, si te has avergonzado, si has sentido temor de decir que eres cristiano para que no te saquen de la empresa, para que tus amigos de la universidad no se burlen de ti, arrepiéntete y busca del Señor. Porque si te avergüenzas del Señor, dice la palabra de Dios que Él se avergonzará de ti cuando venga con sus ángeles y con su Señor en la segunda venida de Cristo. Entonces, no te avergüences del Evangelio, porque si lo haces, la palabra dice que Cristo se avergonzará de ti, porque tú te has avergonzado de su palabra. Entonces, que no te dé pena decir a los cuatro vientos, de pregonar a viva voz que eres cristiano, a mucho honor y mucha honra, porque el Señor murió por nosotros, y la única manera de glorificar su nombre es dando buen testimonio y confiando en su palabra. Y que las circunstancias que nos estén afectando, la situación económica, la situación de salud, la situación en una empresa, tu cargo de tu puesto de trabajo. Si eres el que hace el aseo en una empresa y tu jefe tiene un carro último modelo, no te avergüences de predicar el Evangelio. Si estás en un lugar y el cargo más inferior, que a parecer es el tuyo, Dios te puso ahí para que anuncies que hay un Dios en los cielos que nos da vida y vida en abundancia. Entonces, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, era esta reflexión que les traía. Quería dejarles ese tema. No se avergüencen del Señor, porque avergonzarse de Dios trae consecuencias, pero cuando no nos avergonzamos, hay bendición, hay vida eterna, hay protección, y sabemos que podemos contar con Él, porque la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Este era todo el mensaje que les quería traer por esta noche. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta una nueva oportunidad. Shalom.